Pero un tema que no quería dejar pasar por alto, que tiene que ver con el asesinato de Pablo Cejas, suboficial de la Policía de Santa Fe. Ustedes recordarán, nosotros en junio del 2015 entrevistamos a Pablo Cejas cuando hizo denuncias, recibió amenazas. Él hacía denuncias fundamentalmente contra la corrupción de altos jefes policiales en la provincia de Santa Fe. Estuvimos con Fabricio en su casa, entrevistándolo allí estaba acompañado de su familia, de su esposa, de sus chicos y también de sus camaradas, de sus amigos policías que estaban acompañándolo en ese terrible momento. Después, vamos a ver si podemos mostrar alguna imagen del señor director, porque después, allí está la entrevista que nosotros hicimos en su casa con Pablo, lo recuerdo. Después sufrió otro atentado cuando estaba por la zona allá de Recreo, de Arroyo Aguiar, iba en su moto y lo tirotearon. Y anoche cuando yo estaba cenando en mi casa, me llega a altas horas de la noche desde Rosario el mensaje que habían asesinado a Pablo Cejas. La verdad que me choqueó, porque hace un año atrás Pablo me pidió ingresar a un grupo de WhatsApp donde nosotros desde la producción informamos todos los martes los titulares del programa Nuestras Voces, por WhatsApp. Y él se incorporó porque quería saber los programas, qué contenido tenía el programa nuestro todos los martes, porque generalmente nos veía. Y después, durante la semana, me mandaba mucho WhatsApp Pablo, 2 o 3 o 4, en cualquier día de la semana, en cualquier horario, me mandaba información, algún dato en Santa Fe. Él estaba muy decepcionado con lo que fue el comisario Hugo Tonioli, preso por vínculos contra el narcotráfico, y muchos otros policías vinculados al narcotráfico. Lo decepcionaba mucho, lo alteraba mucho a Pablo eso. Lo acribillaron y según algunos peritos tendría en su cuerpo 21 balazos. Ayer, anoche, en el norte de la ciudad de Santa Fe, allí en calle Neuquén, al 1400. Queríamos entrevistar y yo le agradezco la atención, la deferencia que tiene para con nosotros y para con todos ustedes, porque quieren informarse, del fiscal de homicidio, doctor Jorge Necier, que está con nosotros en contacto telefónico. Doctor Necier, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes. Bueno, la verdad que nos sorprendió lamentablemente esta información anoche. Fuimos el primer medio que dimos a conocer en Cefín el fallecimiento, el asesinato de Pablo Cejas, pero queríamos saber con usted, a menos de 24 horas de este homicidio, qué es lo que pasó, cómo viene la investigación que ustedes están llevando adelante. Bueno, sí, concretamente anoche nos informa, después de las 22:30, que había habido un llamado al 911 en zona de barrio Villa Yapeyú, concretamente Neuquén al 6400, que había tumulto, corrida de personas, disparos de arma de fuego. Cuando se constituye el personal policial ya se había dispersado esta situación, pero había quedado tendido en la vía pública, en una zona de descampado, el cuerpo sin vida de una persona y una moto a su lado. El mismo personal que acude al lugar advierte, reconoce a la víctima como Pablo Cejas, sabes que había sido compañero en la fuerza policial en algún momento. Bueno, a partir de ahí se inicia esta investigación que estamos tratando de llevar a cabo, como que decía, en menos de 24 horas, primero a través de la recolección de evidencia científica en el mismo lugar del hecho, a través del procedimiento de autopsia y de declaraciones testimoniales que estamos procurando de personas que pudieron haber presenciado algo antes o después o durante el acontecimiento, familiares y allegados que han tenido contacto con la víctima en las horas previas al hecho y que nos puedan dar alguna idea de por qué motivo este policía se encontraba en esta zona, que no es el lugar donde vive, y qué es lo que le había llevado ahí y terminó con este resultado fatal. ¿Se sabe perdón, doctor, se sabe si al lado del cuerpo de Cejas se encontró el arma reglamentaria del suboficial de policía asesinado? No, de los elementos que supuestamente llevaba consigo, además de la moto, no ha faltado nada, salvo el arma reglamentaria que puede haber portado. De todos modos, no hemos podido corroborar hasta el momento que efectivamente él llevaba el arma en este momento. No tenemos constancia de que haya sido localizada en otro lugar,
pero tampoco nadie lo había visto portando el arma en esas circunstancias. Lo cierto es que junto al cuerpo el arma no estaba. Doctor, una de las versiones que está circulando es que aparentemente Pablo Cejas fue hasta un domicilio de allí cercano de Neuquén al 6400, dialogó con una o varias personas y allí se produjo este enfrentamiento o este linchamiento a balas, a disparos, más de 20 tiros en su cuerpo tendría. ¿Se puede saber si esto puede haber sido así o ustedes están manejando otra hipótesis, otra línea investigativa? Bien, en primer lugar quisiera aclarar que si bien el médico policial constató inicialmente 21 orificios en el cuerpo de Cejas, no todos se trataban directamente de orificios de ingreso del proyectil. Hay orificios de ingreso y de salida de proyectiles, por lo cual la estimación que realizó el médico forense al realizar la autopsia en el día de hoy, que la va a corroborar de acuerdo a estudios más específicos con fotografías y ampliación de las imágenes, sería que en realidad los disparos que recibió estarían entre 10 y 11. 10 y 11. Con 10 y 11 disparos de arma de fuego, que algunos tuvieron entrada y salida, por eso la gran cantidad de orificios en el cuerpo. En segundo lugar, respecto de la hipótesis que usted plantea, nosotros lo que tenemos es declaraciones de personas que estuvieron momentos antes del hecho con él, en un lugar cercano, pero no en el mismo lugar. Y no tenemos por el momento una relación concreta de aquellas personas con las cuales ha estado en el momento en que se produjo el incidente. Estamos trabajando sobre eso. Estamos, reitero, recogiendo los elementos necesarios para, una vez que contemos con lo mismo, poder avanzar respecto de la individualización de estas personas. Doctor, usted me está diciendo que Pablo Cejas estuvo con gente en una zona cercana momentos antes de este hecho. ¿Se puede saber qué estuvo haciendo allí con esta gente? Si tuvo que ver con alguna reunión que estaba previsto con anterioridad. No, por eso, es gente que preferimos, digamos, por el momento mantener en reserva por su propia seguridad y por circunstancias propias de la investigación. Pero es algo que tiene que ver con su vida particular, digamos, no con ningún tipo de, primero, ni vinculación con su función policial, ni tampoco con lo que después terminara con su vida. Es una situación cercana en la cual él estuvo con una relación, digamos, familiar. Usted no descarta ninguna línea investigativa, como usted bien lo decía, a menos de 24 horas de producido el hecho, ¿no? En principio no. Podemos, hoy por hoy, con los elementos que contamos, tal vez desestimar lo que sería un intento de robo o una situación de inseguridad, porque precisamente todos los elementos que él llevaba encima, inclusive la moto en que se trasladaba, quedaron en el lugar, por un lado. O sea, no le fue sustraído nada, salvo el arma, así que la llevaba. Y además, evidentemente, la cantidad de disparos recibidos no se condicen con lo que sería un disparo producido en el marco de un robo. Que aparentemente sería otra cosa. La última, doctor, y abusando de su gentileza y de su atención para con nosotros, ¿podemos saber si en el momento de que estaba ya su cuerpo prácticamente fallecido, allí en la zona de un basural, uno de los asesinos le disparó con un tiro en la cabeza para terminar con este hecho? No, por el momento no puedo establecer si el disparo, porque tenía un disparo en la cabeza, además de numerosos disparos en el tórax. La mayoría de los disparos eran en la zona torácica y el resto, un disparo en la cabeza. No podría precisar en este momento si ese disparo fue producido de forma inicial o posterior al resto de los disparos. Seguramente de la información más fina que va a realizar el médico forense que llevó a cabo la autopsia podrá establecernos en alguna medida y posiblemente el orden en que estas heridas se produjeron. Pero no es exactamente viable. Concretamente sí tenía un disparo en la cabeza social. Está bien. Doctor, le agradezco mucho su atención, como siempre, su contacto y su generosidad para tener este contacto con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Jorge Necier, el fiscal de homicidio, está investigando esta causa. Yo me quiero despedir con la imagen
para pasar precisamente al segundo bloque de nuestras voces de esta noche, con la imagen de Pablo Cejas, un suboficial de la policía que fue asesinado, acribillado a balazos, y seguramente los corruptos policías y los corruptos que están vinculados a las bandas de narcotráfico respiran tranquilos y van a estar un poquito más tranquilos de aquí en más, porque ya no está más Pablo Cejas. Ya volvemos.